Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. El reloj marcaba las 9:50 de la mañana del día siguiente. A esas alturas, ya no podía considerarse un momento temprano. El sol veraniego caía sin piedad, proyectando un resplandor intenso desde el horizonte lejano. Los habitantes del bosque de los espíritus se habían reunido y avanzaban hacia lo más profundo de la arboleda. Las sombras moteadas de los árboles danzaban sobre el suelo, mientras Claire y Rinslet, fieles a su costumbre, seguían enfrascadas en una discusión. Por su parte, Ren Ashbel caminaba en silencio por el sendero. Ese era el talante de Ren Ashbel. Raramente se pronunciaba a menos que fuera indispensable. Roa, habituado ya a la actitud reservada de Ren Ashbel, no lo consideró algo fuera de lo común. Como siempre, todos siguieron por el camino de gravilla. En breve, llegaron de nuevo a la formación de teletransportación. El círculo irradiaba un brillo tenue, y tras aguardar un instante, Roa vio a Belsaria aproximarse. Belsaria vestía como de costumbre, con su armadura ligera y una capa, manteniendo una expresión de total serenidad. Roa no tenía la menor intención de saludarla. Llamó a los demás y se colocó sin más preámbulos sobre la formación. El círculo se encendió, el panorama se distorsionó, y una intensa sensación de ingravidez lo invadió. Cuando Roa volvió a abrir los ojos, se encontró de pie en el sero astral. El cielo era de un azul profundo y nubes blancas se desplazaban en el horizonte. El entorno era bastante similar al bosque de los espíritus. La realidad y el sero astral no eran entidades totalmente separadas, un detalle evidente al observar esto. Después de un momento, aparecieron 5 siluetas a poca distancia. Quien se ubicaba en el centro no era Belsaria, sino la maestra árbitro, una mujer que llevaba gafas de montura negra. Sin mediar palabra, examinó el terreno, separó a los grupos, sacó un formulario de su bolsillo y se dirigió a todos. Todos conocen las normas, así que ahorraré las explicaciones. Ahora, empecemos. 5 minutos. Sin embargo, Belsaria y su equipo permanecieron inmóviles. Belsaria clavó su mirada en Roa, con un brillo feroz e indescifrable en sus ojos. La intensidad de Belsaria causó bastante desagrado a Roa, quien la encaró y le preguntó: ¿pensaban jugar a las escondidas? Belsaria contestó con frialdad: no hace falta, pero si insistes, puedo darte el privilegio de esconderte. Roa sonrió de medio lado, se encogió de hombros y se mantuvo fijo en su sitio. Los dos equipos se enfrentaron en un tenso punto muerto. La árbitro se ajustó las gafas, cuyos cristales reflejaron el sol, y comentó con cierta resignación: ¿así es como prefieren operar? Bien, hagan lo que gusten. Los 5 minutos estaban destinados a la preparación. Por lo general, ambos equipos elegían distanciarse antes de iniciar un juego de persecución, buscando quién encontraría al otro primero. El equipo descubierto quedaba, naturalmente, en desventaja, expuesto a una emboscada. Desde luego, un equipo poderoso podía imitar a Belsaria, manteniéndose estático y aguardando que el oponente se moviera. No obstante, era inusual que algún equipo actuara de esa forma. Ahora, era extraordinario que ambos conjuntos se dispusieran a entablar batalla de inmediato. Al cumplirse los 5 minutos, la árbitro se retiró para observar el inicio del combate desde lejos. Antes de que comenzara el enfrentamiento físico, las escaramuzas verbales eran ineludibles. Belsaria esbozó una sonrisa burlona, pero sin rastro de diversión en la mirada, y comentó: vaya, qué valentía la tuya, ¿no? ¿Atreverte a encararme directamente? Debería felicitarte por tu arrojo. Sin siquiera dar tiempo a las 3 usuarias de espíritus a su lado para que se prepararan, Belsaria entró en acción. Una inconmensurable fuerza divina se concentró, y una luz cegadora brotó de Belsaria. El poder espiritual se expandió como una marea avasalladora. Las compañeras de Belsaria retrocedieron unos pasos instintivamente, y los rostros de las chicas se crisparon. Una de ellas, la mayor, intervino: capitana, debería esperar. Al menos permítanos desplegar nuestros wafes elementales. Las palabras de la chica no tuvieron el efecto deseado. Belsaria replicó con frialdad: ustedes solo están aquí para llenar el cupo. Una luz blanca y deslumbrante envolvió el cuerpo de Belsaria, y a medida que el fulgor se desvanecía, una fortaleza de color rojo intenso, cubierta con una armadura compuesta, apareció ante los ojos de todos. Roa se quedó mirando, incrédulo, y exclamó: ¿un Gundam?
En efecto, se trataba de un Gundam descomunal, algo que superaba por completo la concepción de Roa sobre los wafes elementales. Al instante siguiente, los oscuros puertos de cañón instalados en el pecho de la fortaleza roja apuntaron directamente a la posición de Roa, y la voz de Belsaria, cargada de burla, resonó desde el interior. «Déjame ver qué tan poderoso eres». Los cañones giraron, y una ráfaga de chispas surgió de los puertos oscuros. Con un estruendo, los cañones comenzaron a arrasar la zona donde se encontraba Roa. La potencia de fuego extrema cayó como un aguacero, y los proyectiles se dirigieron al grupo. Roa frunció el ceño, concentrando poder divino para crear un escudo de energía de un rojo tenue que interceptó las balas y los cañonazos. Partículas de luz se agruparon junto a Roa, y ésta apareció a su lado, con la mirada fija en la fortaleza flotante. Ligeramente sorprendida al ver el masivo y amenazante Gundam, preguntó: «¿Necesitas que lo atraviese?» Roa guardó silencio, queriendo evaluar por sí mismo cuán destructiva era la potencia de fuego de Belsaria. Los proyectiles impactaron contra el escudo, haciendo que la barrera de energía roja ondulara. Posteriormente, las balas cayeron al suelo. Roa observó el terreno. No eran proyectiles nucleares verdaderos, sino objetos de energía materializados por poder divino. La densa descarga cubría toda la zona, y era imposible para Roa protegerlo todo. Más allá del radio defensivo justo frente a él, el entorno quedó lleno de cráteres y cubierto de polvo por el bombardeo incesante. La voz gélida de Belsaria se escuchó de nuevo. «Tienes algo de habilidad. Espero que puedas soportar este ataque». Los barriles de la ametralladora cambiaron, siendo reemplazados por tubos de cañón gigantescos. Estos apuntaron a Roa, y una energía divina de color blanco plateado se acumuló en las bocas de los cañones, expandiéndose y contrayéndose sin cesar, lo que hizo que Roa arqueara una ceja. ¿Podría ser? Roa tuvo un mal presentimiento y retiró su poder divino. La energía divina roja regresó a su cuerpo, y les dijo a los cuatro a su lado: «Retirémonos por ahora». La energía siguió creciendo y, de repente, fue disparada hacia Roa. La potente onda energética devastó la escena, haciendo rodar árboles y tierra, y un rayo de luz colosal se elevó hacia el cielo. Por supuesto, este ataque no se comparaba con el trueno oscuro de la muerte que Ren Ashbel había desatado en otra ocasión, pero aún así, si tuviera que resistirlo solo con poder divino, el gasto energético sería considerable, al menos 3 o 4 veces superior a la energía que había concentrado esa descarga. Defender siempre exige más recursos que atacar, por lo que no era una estrategia inteligente. Después de dar la orden a los cuatro, Roa desapareció de su posición. Claire y Rinslet corrieron precipitadamente en distintas direcciones, mientras que Ren Ashbel contemplaba pensativamente el Gundam flotante, como si sus ojos estuvieran rememorando algo. Ellis había recorrido la mitad del camino, pero se dio la vuelta al ver a Ren Ashbel inmóvil. Apretando los dientes, regresó para arrastrar a Ren Ashbel a la fuerza. En un instante, el grupo se dispersó como aves espantadas. Afortunadamente, esta ronda de bombardeo intensivo no alcanzó a nadie. Belsaria hizo un gesto de disgusto, una sombra ensombreció el rostro de la chica oculta dentro del mecanismo. Los cañones de casi 200 milímetros de calibre se giraron, y el mech flotante empezó a rastrear la ubicación de los demás. Al detectar un objetivo sospechoso, desataría inevitablemente una lluvia de cañonazos, seguida de una descarga concentrada que dejaba el suelo en ruinas. La figura de Roa ya se había deslizado cerca de Belsaria. Una expresión extraña apareció en los ojos de Roa. Lo lógico era que Belsaria se fatigara al gastar poder divino de forma tan imprudente, pero se veía en excelente estado, lo cual desconcertó a Roa. Después de todo, no cualquiera poseía, como él, un cuerpo impecable capaz de transformar a la perfección el poder divino y la energía mágica. Belsaria, siendo una usuaria de espíritu común, incluso con su elevada fuerza, tenía una cantidad finita de poder divino. Siendo de un origen normal, ¿de dónde sacaba Belsaria tanta energía divina? Mientras cavilaba, Roa se preparó para actuar en su contra. Permitir que Belsaria continuara con su bombardeo incesante simplemente no era viable. Reina del acero frío, espada sagrada que aniquila demonios. El conjuro en lenguaje espiritual comenzó, y la marca espiritual en la mano derecha de Roa se iluminó, simbolizando la apertura de la puerta al cero astral. Este se convirtió en una luz blanca plateada, y este resplandor se fue reuniendo hasta formar una espada de acero de color blanco nieve. La espada resplandeció con una luz plateada mientras Roa sujetaba a este y cargaba. El mundo transparente se manifestó, y el intenso poder divino se ocultó dentro de esta dimensión. Roa sostenía la espada larga a la altura de su cintura.
Tomó una respiración profunda, sintiendo su corazón latir con fuerza, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Técnicas de hoja absoluta. Relámpago púrpura. Roa susurró en voz baja, y al momento siguiente, su silueta se desvaneció. Relámpagos púrpuras llenaron la zona. Belsaria presintió el peligro, giró bruscamente su cañón y disparó hacia la ubicación de Roa. Una densa andanada de balas de gran calibre salió de los gruesos barriles, otra descarga de fuego concentrado. No obstante, antes de que Belsaria pudiera recuperar el aliento, la espada blanca como la nieve envuelta en relámpago púrpura ya había llegado frente a ella, y en un parpadeo, el rayo púrpura atravesó el cuerpo del Gundam. Todo sucedió con una rapidez pasmosa, tan veloz que Belsaria ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El poder de fuego del Gundam era ciertamente formidable, con ataques que podían catalogarse como de primer nivel, pero eso venía acompañado por su excesivo peso. Aunque usara varios hechizos espirituales para reforzar las defensas del Gundam, frente a una espada sagrada como capaz de penetrar cualquier barrera, la supuesta defensa se convirtió en una burla. La espada blanco-plateada atravesó con facilidad el cuerpo del coloso, penetrando el Gundam de casi 5 metros de altura. Junto a las chispas que brotaron por la colisión metálica, Belsaria dejó escapar un gemido ahogado. Su rostro se puso pálido y se contorsionó de dolor. «Maldita sea. ¿Cómo te atreves a hacerme esto?» La voz de Belsaria, cargada de ira, salió del Metz mientras levantaba el brazo derecho y lo estrellaba contra el lugar donde se encontraba Roa. La velocidad del puñetazo no era lenta, pero no fue suficiente para alcanzarlo. Roa desenfundó la espada larga y se movió hacia el lado derecho de Belsaria, provocando que el golpe fallara e impactara, en cambio, contra la propia armadura de Belsaria. Saltaron chispas, y el Gundam se tambaleó de nuevo. Belsaria se esforzó por controlar su armadura de magia espiritual, intentando estabilizar el pesado gigante mecánico. Roa empuñó una vez más la espada sagrada asesina de demonios y, con una expresión de burla, comentó: «Con este nivel, no me extraña que no seas rival para Ren Ashbel». Esa declaración enfureció a Belsaria, pero al instante siguiente, un corte blanco plateado cayó con violencia, y el filo furioso de la espada abrió una profunda hendidura en el Gundam de 5 metros. Belsaria quiso reaccionar, pero en ese momento, una fuerza tremenda surgió desde el flanco derecho. Roa le propinó una patada directa al gigantesco Metz de Belsaria, y la potencia de ese impacto no fue insignificante. En un instante, las partes ya dañadas de la fortaleza de acero se dispersaron, y la pesada armadura voló por los aires, mientras el Gundam se estrellaba con violencia contra el suelo. Se levantó una polvareda, y cuando ésta se asentó, el inmenso Gundam yacía tendido en el suelo. El Gundam se descompuso en luz blanca y se disipó, revelando a Belsaria en el centro. Belsaria parecía despeinada, con el rostro invadido por la desesperación. Mientras Roa se acercaba, la escuchó murmurar: «No puede ser, no puede ser. Claramente, yo me he vuelto mucho más fuerte que hace 3 años. Esto es imposible». Roa se paró frente a Belsaria y la miró con una expresión de compasión. Sin decir mucho, extendió directamente la mano derecha y sujetó firmemente su cuello, sin disimular su pena. Roa le dijo a Belsaria: «Perseguir el poder por pura obsesión, perderse en esa fuerza, ¿de qué sirve volverse más fuerte?». Belsaria comenzó a forcejear, con el rostro enrojecido por la presión. Roa aflojó el agarre, y Belsaria cayó al suelo, jadeando para recuperar el aire. Miró a Roa con rabia y espetó: «¿Tú qué sabes, imbécil?». Roa se encogió de hombros, justo cuando estaba a punto de preguntarle algo, vio que Belsaria se llevaba las manos al pecho, retorciéndose de dolor. Aunque le había sujetado el cuello, la única intención de Roa era hacer que Belsaria se calmara. Además, incluso si uno muere en el cero astral, el resultado en el mundo exterior es solo un trauma mental, por lo que apenas había aplicado presión. Sin embargo, juzgando la expresión de Belsaria, no parecía que estuviera simulando. En ese momento, los demás ya habían inmovilizado a las usuarias de espíritus restantes y las habían llevado junto a Roa. Ellis miró a Belsaria, quien se quejaba en el suelo, con cierta alarma. Dio unos pasos para intentar ayudarla. Pero Belsaria la apartó sin contemplaciones. Belsaria no podía hilar una frase completa, su expresión retorcida por el tormento. Su mano se aferraba con fuerza al corazón, y su poder divino comenzó a descontrolarse de manera caótica. Roa frunció aún más el ceño. Su condición no parecía haber sido provocada por él. Roa miró a Belsaria con indiferencia y preguntó: «Como era de esperar, obtener poder conlleva un costo. Para alcanzar ese nivel de poder divino, debiste haber recurrido a algún método, ¿cierto?».
Belsaria gritó con rabia. ¡Cállate! Pero tan pronto como pronunció la palabra, se desmayó por completo a causa del dolor. El cero astral es una proyección mental. Si bien el daño sufrido en este plano se traduce en agotamiento mental, las lesiones psíquicas en el cero astral no se superan con tanta facilidad. El dolor consumió la conciencia de Belsaria. Roa y los demás intercambiaron miradas. Ellis se apresuró a acercarse y le tocó la frente a Belsaria, en cuyo rostro aún se notaban los espasmos de dolor. Ellis, sin comprender, preguntó directamente a las chicas inmovilizadas. ¿Saben lo que está pasando? Las cautivas se miraron y negaron con la cabeza. Ellis suspiró. Aunque encontraba a esta hermana mayor muy molesta, sobre todo porque no hacía mucho había intentado llevarse a un miembro de su equipo, no podía abandonarla en ese estado y observarla con frialdad. Los recuerdos del pasado inundaron su mente. Belsaria había cuidado mucho de una joven Ellis. En aquel entonces, Belsaria encarnaba a la perfección todas las virtudes de un caballero. Era íntegra, bondadosa, fuerte y segura de sí misma. En esa época, Ellis siempre había aspirado a ser una caballero como Belsaria. Por desgracia, la batalla de hacía 3 años había transformado a Belsaria casi por completo. Roa suspiró, miró a su alrededor y llamó al árbitro, que observaba el alboroto a poca distancia. El árbitro se acercó, echó un vistazo a las chicas inmovilizadas y a la desmayada Belsaria, y asintió. El árbitro declaró con frialdad. En ese caso, declaremos la victoria del equipo en el que se encuentra Roa. Tras decir esto, agitó la mano, simbolizando la apertura de la puerta entre el cero astral y el mundo real. Cuando todos volvieron en sí, ya habían reaparecido en el bosque de los espíritus. Esta había retomado su forma humana y ahora permanecía junto a Roa con una actitud dócil. Roa comprendió las intenciones de y sonrió al extender la mano para acariciar la cabeza de la chica. Los labios de se curvaron ligeramente, mostrando una sonrisa de satisfacción. Tras entregar a Belsaria a las usuarias de espíritus acompañantes, Ellis dio algunas instrucciones adicionales y las observó partir. Ellis suspiró, mirando la figura que se alejaba, y musitó. ¿De verdad ganar es tan importante? Nadie respondió, pero el árbitro, que se encontraba a un lado, comentó con curiosidad. Esa chica debe guardar un secreto. A Roa le tembló la boca ante esta observación. Era evidente para cualquiera que Belsaria ocultaba algo. En términos generales, cuanto mayor era el nivel y la potencia de la armadura de magia espiritual, más energía divina consumía al ser utilizada. El espíritu de Belsaria era del tipo sellador, y el poder de su armadura mágica era extraordinariamente grande. Una sola ráfaga probablemente podría demoler incluso los edificios más sólidos en solo 2 o 3 segundos. Con semejante poder, el simple uso de la armadura ya exigiría una cantidad inmensa de poder divino. Desde el punto de vista de Roa, una usuaria de espíritu promedio se quedaría sin energía en menos de 40 segundos al usar la armadura de Belsaria. Sin embargo, Belsaria había estado utilizando esa armadura imprudentemente, y durante el combate, no había mostrado signos de agotamiento de poder divino. Como si el árbitro pudiera leer los pensamientos de todos, tras meditar un momento, prosiguió. Me genera una sensación muy inquietante. Basándonos en ese poder y en su reacción, esa fuerza que no le pertenece es, muy probablemente, un sello maldito. Roa frunció el ceño y murmuró. ¿Sello maldito? Al mismo tiempo, repasó mentalmente la información que tenía sobre los sellos malditos. Trasplantar un sello maldito no era gratuito. En cierto modo, podría describirse como canjear la propia vida por una potencia inconmensurable. En los registros históricos de la guerra de Rambal, la presencia de sellos malditos provocó la muerte de incontables usuarias de espíritus debido a sus aterradores efectos secundarios. Por ello, los sellos malditos han sido catalogados como objetos tabú por diversos reinos. No obstante, a pesar de la prohibición oficial, su tremendo poder hace que algunas organizaciones oscuras sigan utilizándolos en secreto. Pero si lo que decía el árbitro era cierto, la situación se tornaba grave. De inmediato, la expresión de Ellis se volvió sombría. Habiendo pasado tantos años con Belsaria, sabía que el carácter de su amiga era muy propenso a realizar un acto semejante. Debo encontrar al director. Tras pronunciar esto, Ellis corrió presurosamente hacia la academia, dejando a los demás mirándose con desconcierto. Parece que no tendré que informarle de esto al director. El árbitro se encogió de hombros y se despidió con un gesto, dirigiéndose también hacia la academia. Claire y Rinslet intercambiaron miradas, mientras Rena Schwell permanecía callada, sumida en profundas reflexiones. Roa meditó un instante y zanjó. El entrenamiento es imposible de continuar, así que démoslo por terminado. La sesión de hoy se pospone para mañana.
Retírense. Al recordar los acontecimientos de ese día, Belsaria apretaba los dientes con ira contenida. Necesito más poder. Ese pensamiento se cruzó por su mente, y pronto, ideas de esa índole comenzaron a surgir como hongos tras la lluvia, hasta que acabaron por monopolizar todos los pensamientos de Belsaria. En otro lugar, Roa, que había delegado completamente el asunto a Ellis, consideró que el incidente había concluido. Reanudó su entrenamiento diario mientras esperaba la llegada del Festival de la Danza de la Hoja Espiritual. Normalmente, aparte de las pocas chicas en el equipo de entrenamiento, nada particularmente fuera de lo común sucedía. La vida transcurría así, tranquila y sin sobresaltos, aunque con pequeñas sorpresas. La situación de Belsaria salió a la luz rápidamente. En efecto, se le había implantado un sello maldito, ubicado directamente en su corazón. La organización ligada a este acto también fue desenmascarada por Greyward, quien siguió el rastro. Según los informes de inteligencia, Belsaria incluso intentaba implantarse un segundo sello maldito, y fue justo en la reunión para llevar a cabo esta transacción donde Greyward la sorprendió infraganti, impidiendo que la tragedia se consumara. Los usuarios de espíritus comunes evitan implantar sellos malditos en órganos vitales, pero Belsaria, por el contrario, tuvo la audacia de implantar uno justo en su corazón. Esto provocaría un daño generalizado en su cuerpo, un deterioro progresivo y, en última instancia, la muerte, a pesar de que le ofrecía una potencia inmensa por un breve lapso. Por supuesto, no todos los cuerpos son iguales. Aunque Belsaria no poseía un físico tan extraordinario como el de Roa, seguía siendo una prodigio en este mundo. A pesar de llevar un sello maldito en el corazón, no colapsó de repente. De hecho, si no hubiera sido por la decisión insensata de Belsaria de implantar el sello maldito en su corazón, podría haber soportado directamente los efectos secundarios y beneficiarse de él. Sin embargo, la realidad era que la búsqueda ciega de poder de Belsaria había llegado demasiado lejos. No solo se había implantado un sello maldito en el corazón, sino que quería uno segundo. Esto era prácticamente una sentencia de muerte. Incluso si el segundo implante hubiera tenido éxito, la vida de Belsaria se acortaría drásticamente. Afortunadamente, Greyward detuvo todo a tiempo. Según el protocolo, como directora, Greyward no debería ocuparse de asuntos tan triviales. No obstante, dado que Ellis merodeaba casi constantemente por la oficina y Belsaria tenía cierta influencia en la academia, Greyward decidió prestarle atención especial. ¿Quién habría imaginado que, mientras la gente se levantaba por la mañana, los sucesos se desarrollarían en la noche? Tras este incidente, Belsaria no podría representar más a la academia en el Festival de la Danza de la Hoja Espiritual. El asunto del sello maldito podía considerarse grave o trivial, según el punto de vista. Tomando en cuenta su pasado como estudiante de la academia, Greyward decidió mantener el incidente en secreto. Pero, como precio indispensable, Greyward envió a Belsaria de vuelta con la familia de Ellis, esperando que allí pudieran disciplinar a la joven. De esta forma, el episodio de Belsaria se dio por concluido. Aparte de este incidente, no hubo más contratiempos. El equipo de Roa acumuló victoria tras victoria, ascendiendo rápidamente a la cima. Su participación en el llamado Festival de la Danza de la Hoja Espiritual se convirtió en una certeza. Gracias al entrenamiento de Roa, la fuerza de todos mejoró notablemente. Sin embargo, a medida que se acercaba el momento del festival, se percibía una palpable excitación en la academia, una tensión que agitaba constantemente los nervios de las usuarias de espíritus. También surgieron algunas perturbaciones menores. Para evitar problemas, Roa mostró una parte de su fuerza, sofocando rápidamente los intentos de alboroto y enviando un mensaje claro a los instigadores ocultos. La academia no era solo el hogar de alguien como Greyward. La intervención de Roa fue sin duda sensata, ya que le ahorró muchos problemas. Al acercarse la hora de la partida, los miembros del equipo de Roa se congregaron frente al punto de encuentro, el Círculo de Piedra. El Círculo de Piedra era el nombre de la matriz de teletransportación, la puerta de la Academia Espiritual Areis y al Cero Astral. Los representantes serían teletransportados desde allí hasta el Cero Astral para abordar las naves preparadas por la entidad organizadora del Festival de la Danza de la Hoja Espiritual, el Instituto del Ritual Divino. Los otros dos equipos seleccionados por la Academia ya estaban completamente listos frente a la puerta. El primer puesto era, por supuesto, para el equipo de Roa, pues él había sometido por completo a toda la academia con su propia fuerza. El segundo lugar lo ocupaba un equipo llamado el equipo Wyvern, integrado exclusivamente por estudiantes de cursos superiores. En teoría, como competidores, todos tendrían cierta aversión mutua.
Sin embargo, después de ser totalmente aplastados en una confrontación directa, todos los miembros del equipo Wyvern se quedaron en silencio. La derrota total se produjo con un ataque fulminante del lado contrario, que terminó en una pérdida desastrosa. A pesar del silencio, sus expresiones no eran precisamente agradables. La razón era simple. Claire había sido intimidada previamente por este grupo de estudiantes mayores. Aunque no se les podía llamar enemigos, era natural que no hubiera caras amistosas al encontrarse. Debido a este incidente, Claire fue un poco más severa al enfrentarse a ellos. La chica había cambiado drásticamente en comparación con su versión anterior. Cuando el equipo Wyvern se enfrentó a Claire, creyeron que se trataba de la misma Llorona de antes, pero sufrieron un revés oculto a primera vista, lo que condujo a una rápida derrota. Claro está, no todos los equipos guardaban rencores profundos como el equipo Wyvern. Una chica rubia del tercer equipo, sosteniendo una varita de madera, se acercó a Roa para conversar. «Oye, chica salvaje, ¿cuánto tiempo sin verte?» Al escuchar las palabras ligeramente burlonas de Roa, la linda y menuda chica infló las mejillas con enojo. Yo no soy una chica salvaje. Su equipo ocupaba el tercer lugar y ella era una de las integrantes del equipo canino, con quienes habían chocado anteriormente. La joven pertenecía a la familia Roble Sabio, que habitaba en el bosque de los espíritus y podía comandar poderosos espíritus bestia. Su raza era dríade, poseyendo una alta afinidad con bestias y espíritus. Al igual que en el juego, podía invocar y controlar bestias para atacar a los adversarios. HMPH, los tres equipos finalmente están aquí. Freya Grandol, la encargada del portal de piedra, se acercó con una expresión serena. Tras mirar el reloj, activó la formación. La sensación familiar regresó, y cuando todos abrieron los ojos nuevamente, el paisaje familiar los recibió. Sin embargo, a diferencia de antes, un vehículo masivo estaba estacionado frente a ellos. Este era el transporte que había venido a llevarlos a su destino. El vehículo no necesitaba presentación. Era sin duda una máquina colosal, e increíblemente rápida. Pero no fue hasta que lo vieron que todos se dieron cuenta de su significado. Era un vehículo gigantesco, rebosante de tecnología. Si se viera obligado a describirlo, Roa solo podría llamarlo una nave espacial. De hecho, así era como se le denominaba. Se desconocía el principio de despegue, pero al entrar en la cabina y cerrarse la puerta, la nave desplegó soportes similares a alas desde los lados, y la fuente de poder trasera se encendió con llamas que brotaban, impulsando lentamente el colosal vehículo hacia adelante. La nave voladora flotaba sobre las nubes saturadas de éter, deslizándose suavemente. Su destino era uno de los santuarios en el Zero Astral, la isla flotante Laguna. Este era el escenario para el próximo festival de la danza de la hoja espiritual. Originalmente, este santuario solo era accesible para las sacerdotisas del Instituto del Ritual Divino que servían al Señor Elemental, pero durante el festival de la danza de la hoja espiritual, se abría especialmente al público. Estar en lo alto de las nubes, mirando hacia el suelo desde la ventanilla, era una experiencia novedosa. Incluso Roa sintió una sensación de novedad, y las chicas a su lado, naturalmente, experimentaban lo mismo. Las jóvenes charlaban animadamente, formando un grupo para discutir el paisaje exterior. Apenas una ventana los separaba, y sin embargo, se sentía como dos mundos distintos. Debo decir que esta nave voladora es increíble, exclamó Claire con entusiasmo. El rostro de Rinslet también mostraba un ligero rubor. Aunque era una joven adinerada, parecía ser la primera vez que viajaba en una nave espacial tan gigantesca. Este es el último modelo de nave voladora. Si el viaje transcurre sin problemas, deberíamos llegar alrededor del mediodía. A medida que el tiempo transcurría, después de la emoción inicial, todos se calmaron. Tal como había predicho Rinslet, en apenas una mañana, habían arribado a su destino. La isla flotante era el santuario del Señor Elemental del Viento. Desde las densas nubes que cubrían el cielo, se podía vislumbrar una enorme isla flotante rodeada de escarpadas montañas. Laguna, uno de los santuarios más importantes en el Zero Astral. Al contemplar la isla, Claire y Rinslet fueron las primeras en gritar emocionadas. Lo veo. Es realmente inmenso. ¿Esta es la isla flotante? Claro, algunas permanecieron en silencio, como Ren Ashbel y Restia. La chica del elegante vestido negro había aparecido junto a Roa en algún momento, simplemente sentada y mirando la lejana isla, sumida en profundos recuerdos. Roa miró el rostro exquisitamente bello de Restia y preguntó de forma casual, ¿en qué piensas? Restia recuperó su expresión, una sonrisa se dibujó en la comisura de su boca mientras respondía, estaba pensando en cómo manejarás lo que está por suceder.
Roa reflexionó un momento y no respondió directamente. Se limitó a encogerse de hombros y dijo, ¿quién sabe? Ambos conversaban despreocupadamente, pero Roa ya había considerado los detalles. La verdadera oscuridad, la llamada oscuridad de otro mundo, no podía corroer la mente de Roa, y esa era la verdadera razón por la que se atrevía a enfrentar a esos señores elementales enloquecidos. Lo que tenía que hacer era simplemente eliminar a esos señores elementales uno por uno. En cuanto a si la eliminación de los señores elementales conduciría directamente al colapso de los elementos del mundo, lo sentía, pero la mente de Roa era demasiado sencilla para pensar en algo más directo que eso. En teoría, si los 5 señores elementales fueran realmente aniquilados, los 4 elementos de viento, fuego, agua y tierra en este mundo colapsarían, ya que la fuente representada por los señores elementales se habría extinguido, haciendo del colapso de los elementos una consecuencia natural. Pero la pregunta seguía siendo, ¿podría vencer a esos señores elementales? Eso era aún una incógnita. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, la nave voladora se acercó silenciosamente al puerto de la isla flotante. Al llegar al puerto, todos tuvieron que cambiarse a los carruajes preparados por el Instituto del Ritual Divino. El carruaje estaba diseñado originalmente para 4 personas, y era bastante estrecho para que entraran 7. Afortunadamente, los 2 restantes eran solo espíritus, y forzaron a la insatisfecha Esti y a Restia a regresar, haciendo el viaje un poco más tolerable. Aún así, se sentía algo reducido. Sin embargo, pronto, Roa comenzó a sentir dolor de cabeza. El camino no era liso, y cada vez que el carruaje golpeaba un bache, Rinslet, sentada a su lado, se sacudía, haciendo que su pecho chocara contra Roa. Aunque Roa quería esquivarla, el espacio reducido significaba que, aunque lograra evitar el contacto, chocaría con ella nuevamente al instante siguiente. Después de varias instancias, incluso con Roa manteniendo una expresión imperturbable, la chica ya se había sonrojado. El rubor se extendió desde su cuello hasta sus mejillas, pero debido a la usual presencia imponente de Roa, solo pudo mirar su rostro tranquilo, y con una mirada brillante, Rinslet logró articular una frase. Roa, eres un pervertido. Roa se sumió en la contemplación, luego asintió, apartando la mirada del pecho de la chica. Las montañas frente a él eran ciertamente dignas de admiración, pero el precio de esa admiración era ser considerado un pervertido, lo cual era un poco excesivo de soportar. Rinslet no pudo evitar replicar. ¿Miraste y ahora quieres fingir que no pasó nada? Roa la miró de reojo y respondió. ¿Qué quieres que haga? Por un momento, el carruaje se sumió en el silencio, sin que nadie hablara. Solo Rinslet jugaba con su cabello, sus ojos destellando con un significado ambiguo. Roa suspiró, sintiéndose indefenso y también perturbado. Sabía muy bien lo que pensaban estas jóvenes, pero ¿qué podía hacer al respecto? Las personas sobresalientes tienden a atraer la atención del sexo opuesto, ¿y qué más se podría decir de alguien como Roa? Los sentimientos vagos de las chicas influían constantemente en sus pensamientos. A la edad del romance incipiente, era perfectamente normal fantasear con un príncipe encantador. Pero era gracioso que el amor del príncipe encantador Roa fuera limitado. Un solo corazón podía dividirse en 3 partes, o incluso 4, pero no podía dividirse en 7 u 8. Si ese fuera el caso, dejaría de llamarse ser inconstante. Aprendiendo la lección de Mitsuri Kanroji, no tenía intención de hacerles promesas en este mundo. Ellis, notando el sutil cambio en la atmósfera, intervino. Esta isla flotante, laguna, es uno de los 5 santuarios en el Sero Astral, el territorio del Señor Elemental del Viento. Según los registros, el Festival de la Danza de la Hoja Espiritual se celebró aquí hace 74 años. Al escuchar esto, Roa se interesó y dejó de lado sus pensamientos anteriores. A propósito, el lugar hace 3 años fue una ciudad volcánica en el territorio del Señor Elemental del Fuego. La elección del lugar no tenía reglas específicas. Se determinaba de acuerdo con los decretos dados a las 5 sacerdotisas espirituales. Al ver las miradas curiosas de las chicas, Ellis se aclaró la garganta con incomodidad y continuó. Y se dice que el castillo ubicado en el centro de la isla es una reliquia de la era mitológica, de hace mucho, mucho tiempo. ¿Es ahí donde nos quedaremos? Preguntó Claire, siendo la primera. Ellis reflexionó un momento, insegura, y respondió. Bueno, decir eso parece ser correcto. ¿Qué cosas divertidas o interesantes hay? Claire preguntó con interés, continuando su sondeo. Sin embargo, esto puso a Ellis en una situación difícil. Ella nunca había estado en este lugar, y la mayor parte de su conocimiento provenía de la lectura de libros.
Al ver a Ellis tartamudear e incapaz de responder, Claire se sintió muy decepcionada, sentándose en el asiento del carruaje y mirando el paisaje exterior. La vista afuera era un paisaje que pasaba rápidamente, mientras que el ambiente dentro del carruaje se sentía extraño. Roa sintió la presión esta vez. Podía sentir claramente 3 pares de ojos evaluándolo ocasionalmente. Estos 3 pares de ojos, no hacía falta decirlo, pertenecían a Ellis, Claire y Rinslet. Aparte de la chica impasible vestida con kimono, Rena Schwell, que cruzaba los brazos, las miradas de esas 3 muchachas se desviaban con frecuencia hacia la posición de Roa. Roa no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. Debería encontrar un momento para aclarar ciertas cosas. Tras terminar esta misión, tenía planeado abandonar este mundo y no tenía intención alguna de quedarse más tiempo. El carruaje finalmente se detuvo frente a la puerta de un castillo construido con enormes piedras. El castillo se alzaba sobre una colina pequeña, con una fachada increíblemente majestuosa y, al mismo tiempo, llena de dignidad. Su estilo le recordaba un poco al mundo de Mushoku Tensei. Ah, pero ese Roa no era el mismo que su nombre. En realidad, la ciudad se llamaba Roa. Rodeado por bosques frondosos, también había un lago grande cerca del lugar. Parecía que los otros equipos ya habían llegado, pues varios carruajes estaban estacionados en la entrada. A las sacerdotisas que realizarán la danza de la espada para el señor elemental, les damos la bienvenida. Durante su estadía, nos encargaremos de sus necesidades diarias. En la puerta, chicas ataviadas con espléndidas vestimentas sacerdotales formaban una fila, preparadas para recibir a los invitados. Las ropas de estas chicas eran bastante atrevidas, lo que dejó a Roa bastante sorprendido. En el instante en que la sacerdotisa principal se inclinó para hacer una reverencia, un destello de luz primaveral asomó desde la abertura del cuello de su túnica ceremonial. Al observar con más atención, se notaba claramente que los trajes ceremoniales que llevaban las chicas estaban casi semidesnudos. La tela era mínima y muy fresca. De hecho, en algunos aspectos, era demasiado fresca. No solo el frente estaba ampliamente abierto, sino que también se alcanzaba a ver piel suave a través de las aberturas en el dobladillo. Claramente diseñadas para rituales, aquellas vestiduras sagradas, ¿cómo decirlo?, resultaban un tanto provocativas. Roa incluso pensó que si los señores elementales fueran hombres, seguramente tendrían ideas inapropiadas. La mirada de Roa fue notada naturalmente por los demás. Al bajar del carruaje, también mostró una expresión de desagrado en su rostro de muñeca. Se quejó. «Amo, ¿hacia dónde estás mirando?» Roa apartó la vista, preguntándose si a Roxy le quedaría bien algo parecido. Aunque tuviera esos pensamientos, desde luego no los diría en voz alta. Sonrió y le revolvió el cabello a diciendo: «Estaba pensando que si tú usaras algo así, te verías aún más adorable, ¿no crees?» Después de pasar tiempo juntos, Roa ya conocía bien el carácter de Sus pensamientos eran muy inocentes, lo que significaba que era fácil complacerla. Unos cuantos cumplidos bastaban para alegrarla. Sus palabras surtieron el efecto deseado, y levantó la mirada, su rostro frío de muñeca iluminado por una alegría imposible de contener. «¿Al amo le gusta este tipo de ropa? Puedo ponérmela para que me vea». Dijo eso. Roa le acarició la cabeza con una leve sonrisa. Su voz era muy suave, pero Rena Schwell, que estaba cerca, adoptó una expresión extraña. Al mirar a la pequeña tan parecida a un pajarito, Rena Schwell filtró los valores de este mundo en su mente y llegó a una conclusión. El capitán frente a ellas parecía ser un admirador de las niñas pequeñas. Al pensar en eso, la expresión de Rena Schwell se volvió aún más peculiar. Admitía que la chica frente a ella era, sin duda, muy linda, pero ni siquiera ella sentía deseos de ver a una niña vestida de esa manera. La chica que servía como sacerdotisa carraspeó y dijo: «Bueno, primero permítanme asignarles las habitaciones». Dicho esto, comenzó a repartir los cuartos. Sin embargo, al llegar a Roa, los ojos de la chica se entrecerraron ligeramente. «Bueno, usuario masculino de espíritus, podrías tener un pequeño problema». Roa levantó la vista, confundido, sus ojos dorados fijos en la chica. Ella mantuvo su compostura y añadió: «Como pertenecen al mismo equipo, es posible que tengan que compartir habitación, aunque uno de ustedes sea un usuario masculino de espíritus». La chica tenía claramente una intención provocadora. Quería ver las caras de molestia de las usuarias de espíritus del equipo. Pero, inesperadamente, todas permanecieron bastante tranquilas. De hecho, podía notar en algunas chicas expresiones de alegría. Eso la dejó un poco decepcionada. Al no lograr provocarlas, no se desanimó y condujo a todos hacia la ciudad.
Al atravesar la puerta y entrar en la torre interior, lo primero que vieron fue un amplio vestíbulo. El salón tenía techos altos, y hasta el techo estaba decorado con tallados vivos y detallados. Detrás de la puerta profunda se extendía un corredor de columnas de piedra cubierto con alfombras mullidas. La iluminación no provenía de lámparas ni de piedras espirituales, sino de pequeños espíritus de luz que flotaban en el aire. Al observar esos espíritus luminosos suspendidos en el aire, Roa no pudo evitar sentir curiosidad por las particularidades de este mundo paralelo. Aunque este lugar era una reliquia de la era mítica, tras miles de años y numerosas remodelaciones, apenas quedaba rastro de su apariencia original. Lo único que aún evocaba nostalgia eran probablemente los relieves tallados en las filas de columnas de piedra. En las paredes del corredor, murales coloridos narraban la historia de los últimos cientos de años, mostrando a las famosas princesas espirituales y a las ganadoras de los distintos festivales de la danza de la espada espiritual. El Festival de la Danza de la Espada Espiritual se había celebrado muchas veces, y por supuesto había muchas ganadoras, la mayoría mujeres hermosas o valientes. La mirada de Roa recorrió los retratos hasta detenerse en Greywords. Ver nuevamente a Greyward no le pareció extraño a Roa. Era natural que su vista se demorara un instante al encontrarse con alguien conocido. Comparada con las chicas anteriores, Greyward lucía mucho más enérgica. Su uniforme militar y las medallas en su pecho simbolizaban su identidad excepcional. «La bruja del crepúsculo, ¿eh?», Roa murmuró, desviando la vista de la estatua. Miró el siguiente mural. Rostros desconocidos, no los reconocía. Justo cuando Roa estaba a punto de terminar su observación, de pronto notó otro rostro familiar. El mural mostraba a la ganadora del Festival de la Danza de la Espada Espiritual de hace 3 años. La más fuerte de las danzarinas de la espada. Rena Schwell. Llevaba un vestido largo y exótico, sosteniendo en su mano izquierda una temible espada mágica oscura, en una postura dramática. La espada mágica en manos de la chica era la espada vorpal del espíritu oscuro Restia. Por supuesto, esa espada ahora pertenecía a Roa. La figura en la pintura tenía largos cabellos negros brillantes y un rostro pálido como una perla. Desde una perspectiva objetiva, la chica representada con trazos delicados parecía excepcionalmente hermosa. Después de mirar el rostro de la chica y luego el nombre escrito arriba, Roa tomó de la mano a la silenciosa muchacha que lo seguía y la llevó al frente. Rena Schwell habló con cautela. «No soy una niña pequeña. Roa. Interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre». Un tanto desconcertado, Roa señaló el cuadro en la pared y bromeó. «Aquí tienes tu retrato». La mirada de Rena Schwell se dirigió al mural, y una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Aunque Rena Schwell había aprendido mucho de Claire y Rinslet sobre varias cosas, y tenía cierta comprensión de sus momentos más destacados, no sabía mucho más allá de eso. Por ejemplo, que la hubieran esculpido en una estatua para que la gente la venerara claramente superaba sus expectativas. En ese momento, la sacerdotisa guía comentó con curiosidad. «Te pareces bastante a Rena Schwell, pero lamentablemente, la espada que llevas en la mano te delata». Aunque lo entiendo. Ser fanática de Rena Schwell no es difícil de comprender. Al oír eso, todos pusieron caras extrañas. Claire quiso explicar y defender a Rena Schwell, pero Rinslet la detuvo de inmediato, jalándola del brazo. Claire protestó en voz baja. «Pero Rena Schwell es la verdadera. Tengo que decírselo a esta mocosa». Rinslet, molesta, le dio un suave golpecito en la frente y dijo. «¿En serio piensas hacer eso? Si revelas su identidad, nuestro equipo tendrá muchos problemas». Rena Schwell, que estaba a punto de protestar, se detuvo y preguntó, confundida. «¿Por qué?». Rinslet respondió. «Con el nombre de Rena Schwell, muchos usuarios de espíritus vendrán a buscar entretenimiento. ¿Crees de verdad que lo que viene será fácil?». Claire reflexionó, pero rápidamente replicó. «Pero eso no significa que debamos permitir que la menosprecien. Rena Schwell es la auténtica Rena Schwell». Rinslet se pasó la mano con indiferencia por su cabello rojo y dijo. «Rena Schwell misma no le da importancia, así que ¿por qué tú sí te preocupas?». Al decir eso, señaló a Rena Schwell, cuya expresión era tranquila, y Claire finalmente se calló. Pero luego, como si recordara algo, se rebeló, apartando la mano de Rinslet y exclamó con enojo. «Rinslet, no me toques. ¿Qué crees que soy?». El grupo entró en la ciudad con un ambiente animado. Sin embargo, al llegar a su habitación, volvieron a caer en silencio. La habitación actual era demasiado sencilla. Si solo fuera sencilla, estaría bien, pero el suelo estaba cubierto de polvo, lo que indicaba que no se limpiaba desde hacía mucho tiempo. La sacerdotisa les dijo a todos.
Aquí tienen, esta será su habitación durante su estancia. Aunque está un poco desordenada, el espacio es bastante amplio. Claire señaló el polvo en el suelo y no pudo evitar exclamar con indignación. ¿Esto es solo un poco desordenado? La sacerdotisa se encogió de hombros y respondió con indiferencia. Claro, si prefieren quedarse afuera, no los detendremos. Las palabras de la sacerdotisa enfurecieron por completo a Claire, pero antes de que la chica explotara, Ellis la detuvo. Ellis asintió y dijo. Muy bien, por favor entréganos los utensilios de limpieza, y yo arreglaré todo. Dicho esto, le guiñó un ojo a Claire, indicándole que no armara un escándalo. El rostro de Claire se puso rojo, y finalmente resopló, girando la cabeza y guardando silencio. Eso no es ningún problema. Ante la educada chica de cabello azul, la actitud de la sacerdotisa se volvió mucho más amable. Solo quería complicarles un poco la vida a este pequeño equipo, pero no tenía intención de ofenderlos gravemente. Después de charlar un rato con Ellis, les trajo lo que necesitaban. Roa suspiró y dijo. No esperaba que el primer día en la isla fuera dedicarlo a una gran limpieza. Sin embargo, con Ellis y Rinslet presentes, esa tarea resultó bastante sencilla. Ambas eran hábiles en las labores del hogar, y limpiar una habitación no tan grande estaba más que a su alcance. Claire holgazaneaba cerca, mientras Est jugaba sola con una escoba. Roa, como cerebro del equipo, reflexionaba sobre estrategias futuras de combate, arrastró una silla, la limpió del polvo y echó una breve siesta. Cuando abrió los ojos de nuevo, toda la habitación había cambiado por completo. El festival de la danza de la espada espiritual no comenzaría tan pronto. Faltaba aproximadamente una semana, y antes del festival se celebraría un baile. El baile servía principalmente para que los usuarios de espíritus se conocieran entre sí. Por supuesto, también habría maniobras políticas, que naturalmente tenían poco que ver con los participantes. Tras el baile, daría comienzo oficialmente el Festival de la Danza de la Espada Espiritual. La atmósfera en el baile no era tan animada como se esperaba. Por el contrario, era bastante incómoda, con una tensión que parecía estallar en cualquier momento. Después del baile, todos lucían aburridos, mientras que Roa parecía completamente indiferente. Comía y bebía a su antojo. La gastronomía de este mundo era más o menos similar a la de la Europa medieval de su vida anterior, con pan como alimento básico y una variedad de otros platos. Comparado con el mundo de Mushoku Tensei, la cocina en este lugar era considerablemente mejor. Después de todo, ya existían los condimentos necesarios, y por muy malo que fuera el sabor, no resultaba del todo incomible. Pero mientras Roa permanecía indiferente, muchas personas en el banquete tenían puestos los ojos en él. En cuanto a la reputación de Roa, era bastante conocido. No solo porque era el primer usuario de espíritus del instituto en participar en el Festival de la Danza de la Espada Espiritual, si ese fuera el único motivo, sí llamaría la atención, pero no por mucho tiempo. Sin embargo, las chicas en el salón evaluaban, intencionadamente o no, al chico de cabello dorado que comía con avidez en un rincón del banquete. La razón principal de su curiosidad era su condición. Era el primer usuario masculino de espíritus desde Salomón. Era natural que las chicas sintieran curiosidad por él. La era de Salomón estaba demasiado lejos para ellas. 300 años bastaban para borrarlo todo. El paso del tiempo sanaba todas las heridas. Lo que las chicas sabían era solo lo registrado en los libros, y la mayoría había conocido a Salomón en su infancia a través de cuentos ilustrados. Veían a Salomón más como un personaje de cuento. La admiración que alguna vez sintieron ya había desaparecido. Con una mentalidad curiosa, querían ver con sus propios ojos el poder del legendario usuario masculino de espíritus, Roa. Pero Roa no tenía intención de saludar a nadie en el salón. Simplemente siguió comiendo hasta que el banquete terminó. Claire se quejó, algo insatisfecha. No puedes seguir comiendo así. Roa se encogió de hombros, sin tomar en serio las palabras de Claire. Así terminó el banquete, y llegó la noche. Roa se fue a dormir a su habitación, abrazando a Est. Por fin llegó el día del Festival de la Danza de la Espada. La sacerdotisa encargada del evento se situó en el centro de la reunión, vestida de forma muy ligera, dejando al descubierto un trozo de piel blanca al alcance de la vista. La chica subió al escenario, tosió suavemente unas veces para captar la atención de todos. La sacerdotisa comenzó a explicar las reglas del Festival de la Danza de la Espada de este año. Las normas ya habían sido anunciadas antes, y repetirlas era solo una formalidad. Este año, el Festival de la Danza de la Espada sería del tipo supervivencia.
No era necesario ser el equipo más fuerte, sino simplemente sobrevivir hasta el final. La duración sería de 3 días, durante los cuales los usuarios de espíritus serían ubicados en un bosque de la isla para enfrentarse entre sí. Había alrededor de 15 equipos, y el mapa era inmensamente extenso, casi increíblemente grande. Como pertenecía al territorio del señor elemental del viento, las sacerdotisas habían lanzado un hechizo similar a una expansión del mapa. El espacio de la isla estaba distorsionado y superpuesto, lo que multiplicaba el tamaño del mapa por 2. En cuanto a las batallas, no hacía falta entrar en detalles. Saltemos directamente a los resultados. El resultado, por supuesto, fue que el equipo de Roa salió victorioso. Sin embargo, su triunfo fue conseguido con gran dificultad. De no ser por Roa, probablemente habrían sido eliminados antes de llegar al círculo final. Durante el proceso, se enfrentaron a 3 equipos. Los 2 primeros eran bastante fuertes y su coordinación era excelente, pero aún así les resultó algo complicado contra el pequeño equipo de Roa. Además, en términos de cooperación, estaban ligeramente en desventaja. Pero, ¿cuántos de los que podían participar en el Festival de la Danza de la Espada Espiritual eran rivales fáciles? Al darse cuenta de que probablemente serían eliminados, esos usuarios de espíritus lanzaron directamente sus movimientos definitivos. Esos ataques finales sí causaron algunos problemas a Roa. Uno de los usuarios de espíritus de fuego del segundo equipo lanzó una magia espiritual que envolvió la zona donde estaba Roa, desatando fuego celestial que abrasó la tierra y arrasó por completo el bosque original. Roa reaccionó rápidamente, arrastrando a todos para huir. Tras soportar algunas llamas caídas del cielo, lograron escapar del rango del hechizo. La batalla no fue sencilla. Los contraataques del enemigo pusieron a prueba a Roa. Sin embargo, las complicaciones causadas por el oponente no fueron más allá de ese nivel de dificultad. El combate terminó rápidamente. El Festival de la Danza de la Espada, que duró 3 días, concluyó finalmente con la victoria del equipo de Roa. Los usuarios de espíritus expresaron sorpresa ante este resultado. Después de todo, el instituto estaba bastante lejos de allí. Aunque no se podía decir que la información estuviera totalmente cortada, los datos sobre el equipo de Roa seguían siendo algo limitados. Tras el Festival de la Danza de la Espada, la tarea que quedaba era formular deseos ante el señor elemental. Debido a la naturaleza del equipo, el señor elemental concedería los deseos de 5 personas. Claro que el poder de esos deseos estaba limitado. Si eran 5, el límite máximo de cada deseo se reduciría considerablemente. Además, en cierto modo, dependería por completo del estado de ánimo del señor elemental si accedía o no a cumplir las peticiones de los usuarios de espíritus. Después de la ceremonia, Roa comenzó a planear el asesinato del señor elemental. Era un asunto de gran importancia, y no podía permitirse el más mínimo descuido. Un usuario de espíritus era un usuario de espíritus, pero tratar al señor elemental como si fuera uno de ellos sin duda llevaría a una derrota aplastante. Sin embargo, la información sobre el señor elemental era demasiado escasa, y esa falta de datos le provocaba un fuerte dolor de cabeza a Roa. Su actitud inusual contrastaba fuertemente con las expresiones alegres de las chicas. Ellas notaron de inmediato el ceño fruncido de Roa, pero al verlo preocupado, nadie dijo nada. Por el contrario, Rena Schwell, que permanecía al margen, parecía sumida en sus pensamientos. Tras cumplir con los trámites formales y ser conducidos por las sacerdotisas hasta el círculo de teletransporte, la sacerdotisa principal señaló la formación y les dijo a los 5. En fin, felicidades. Vayan y reclamen la gloria que les corresponde. Dicho esto, la sacerdotisa hizo una reverencia y retrocedió. Roa dudó un poco, mirando de reojo a las chicas, que aún ignoraban lo que vendría, y se preguntó si debía dejarlas entrar con él. A decir verdad, no le parecía una decisión confiable permitirles acompañarlo, especialmente en esta situación. Justo cuando Roa vacilaba, Restia, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló de pronto. Está bien. Déjalas entrar. Después del Festival de la Danza de la Espada, el señor elemental permanecerá consciente por un tiempo, y durante ese lapso no hará daño a tus flores cultivadas en el jardín trasero. La boca de Roa se torció ligeramente, pero al final asintió y decidió que sus compañeras lo acompañaran adentro. A decir verdad, en cierto sentido, la fuerza de cada una de ellas no era nada desdeñable. Incluso frente a una existencia como la del señor elemental, no deberían ser eliminadas al instante, ¿verdad? Estarían bien. Con el corazón algo inquieto, Roa se colocó sobre la formación junto con todos. El círculo emitió un brillo tenue, y su visión cambió.
Cuando abrieron los ojos nuevamente, la escena que tenían ante sí los sorprendió. Frente a ellos flotaba una isla en el aire. Roa estaba en el centro de la isla, y una chica los observaba. Parecía tener unos 16 años, vestía una túnica sacerdotal de estilo cuna, tenía largos cabellos verdes esmeralda que brillaban y ojos azules cristalinos. Era hermosa, con una piel muy clara. Casi en el mismo instante en que la vieron, todos supieron quién era. El señor elemental del viento, Pelpal. La chica estaba sentada con gracia en un trono, y a su lado reposaba una lanza completamente verde esmeralda. La lanza no era un objeto físico. Elementos de viento giraban a su alrededor, y, sorprendentemente, podía cambiar entre forma material y energía de viento en cualquier momento. El señor elemental del viento, Pelpal, los miró brevemente y asintió con ligereza, diciendo: «Vi la danza de la espada. No me gustó especialmente». Sus primeras palabras dejaron a todos sin habla. Roa se sorprendió al confirmar que el señor elemental del viento estaba verdaderamente despierta, mientras que los demás miembros del equipo quedaron completamente desconcertados por su comentario. Sin embargo, alguien reaccionó al fin. Ellis dio un paso al frente, hizo una leve reverencia y, con una seriedad poco común, se dirigió al señor elemental del viento. «Soy tu devota. Mi espíritu y mi arte de la espada provienen de ti». Pelpal pareció ligeramente sorprendida, y su curiosidad era evidente mientras observaba a la chica frente a ella. Contrario a los rumores, el señor elemental del viento no era un anciano ni un guerrero. Era una joven delicada. No tenía músculos marcados, y apoyaba su cabeza con muñecas delgadas mientras miraba con interés a la muchacha que estaba abajo. «El viento me ha dicho que eres mi creyente. Entonces, fiel seguidora, vencedora del Festival de la Danza de la Espada, ¿qué recompensa deseas?». El rostro de Ellis se sonrojó, sus ojos brillaban de emoción, pero le costaba encontrar las palabras para expresar su deseo. ¿Prosperidad para su familia? Su familia no necesitaba su deseo para asegurar su bienestar. El honor de un caballero no debía comprarse con el sacrificio de las generaciones futuras de otros, al menos así lo veía su padre. Entonces, ¿qué le quedaba? ¿Poder? ¿Autoridad? ¿O quizás amor? Al pensar en eso, Ellis miró discretamente a Roa. El cabello dorado del chico ondeaba suavemente, iluminado por la luz del sol, que resaltaba su rostro apuesto y sus rasgos definidos. Él estaba allí, y ella podría extender la mano y tomar la suya. Suspirando, Ellis dio un paso atrás, se inclinó ante el señor elemental en el trono y dijo: «Gracias por tu generosidad, pero por favor concede primero los deseos de mis compañeros». Roa permanecía a cierta distancia, observando en silencio. No avanzó ni dijo directamente «déjame encargarme de ti» o «¿dónde está el señor elemental enloquecido?». Simplemente miraba al señor elemental allá arriba. Sus largos cabellos se movían suavemente con la brisa, y la lanza a su derecha era tan indestructible como el viento que la envolvía. La autoridad del viento estaba en manos de ese señor elemental que tenían frente a ellos. El camino no había sido fácil. Habían surgido todo tipo de complicaciones. Roa había resuelto esas dificultades en secreto, ya fueran conspiraciones del reino o maquinaciones del propio señor elemental. Para alguien con gran poder, esas eran meras molestias menores. Incluso un asesinato podía resolverse en cuestión de segundos. Las jóvenes no sabían cuántos problemas el chico frente a ellas había interceptado por ellas. Greyward era, sin duda, muy fuerte. Su habilidad era innegable. Pero aún así, ya era una mujer de 40 años. Aunque pidiera juventud eterna al señor elemental, su condición como usuaria de espíritus seguía en declive. Las facciones más profundas de la nobleza habían tendido trampas desde hacía tiempo, esperando a que Greyward cayera en ellas, y el verdadero blanco de esas trampas era, naturalmente, Roa. Tras sofocar en secreto la rebelión en la academia, Roa fue señalado por varios rebeldes como cómplice de Greyward. En cierto modo, también era una víctima de las circunstancias. Sin ganas de perder tiempo con esos pequeños enemigos, Roa dejaba vivos a algunos. Pero luego, cuando descubría que a ciertos individuos les gustaba poner a prueba su paciencia, los eliminaba uno por uno sin dudarlo. Roa siempre había sido implacable y no mostraba piedad solo porque sus rivales fueran chicas jóvenes y hermosas. Al final, en cuanto confirmaba que alguien pertenecía al bando enemigo, no dudaba en acabar con ellos, o simplemente los lanzaba al cielo como fuegos artificiales. Precisamente por el estilo decidido de Roa, quienes acechaban en las sombras y las ratas de las cloacas dejaron de hacer pruebas. Cuando todas las conspiraciones se enfrentaban a una fuerza absoluta, todo se volvía ilusorio. Y aún así, Roa seguía sintiéndose inquieto.
Solo con participar en el festival de la danza de la espada espiritual ya era evidente lo grave que era la situación en este mundo. Los humanos seguían demasiado cómodos, y los conflictos entre naciones eran constantes. En este mundo donde el señor elemental rara vez aparecía, los humanos eran la fuerza dominante. Por sus propios intereses, los reinos actuaban por su cuenta, mirándose con recelo unos a otros. Y luego estallaba la guerra. Incluso sin Salomón, las guerras surgirían. En cierto sentido, la aparición de Salomón podía considerarse algo positivo. Al menos su presencia desviaba los conflictos humanos hacia él. Belpal observó a todos y comenzó a preguntar uno por uno. ¿Qué desean? La voz de Belpal resonó en la isla vacía, fría y clara como una campana, sus ojos esmeralda fijos en cada uno de ellos. Claire fue la primera en perder la compostura, avanzando emocionada para plantear la pregunta que llevaba tiempo guardada. ¿Por qué mi hermana traicionó al señor elemental del fuego? ¿El señor elemental del fuego? La mirada de Belpal titiló, y un destello extraño cruzó sus ojos. No respondió de inmediato, sino que comenzó a observar a la chica frente a ella. Esos asuntos debes preguntárselos al señor elemental del fuego. Tras una larga pausa, bajo la mirada expectante de Claire, Belpal habló con calma. Claire se sintió decepcionada al oír eso. Pero las siguientes palabras de Belpal transmitieron un mensaje aún más profundo. Aunque, en realidad, da igual si preguntas o no. Ese tipo no está en buen estado ahora mismo. Claire se sintió confundida. Su mente sencilla no lograba descifrar aquel acertijo, así que preguntó directamente. ¿Qué quieres decir? Ignorando la mirada de Claire, Belpal dirigió su atención al único usuario masculino de espíritus presente. Tras reflexionar un momento, Belpal se enderezó, desapareciendo su anterior actitud relajada. Miró al chico y preguntó. Entonces, ¿cuál es tu deseo? Belpal había notado primero a Roa. En su percepción, la presencia divina que lo rodeaba era como un abismo. Incluso siendo el señor elemental del viento, sentía temor. Sus ojos se fijaron en el deslumbrante chico frente a ella, mientras el viento giraba alrededor de su mano derecha. ¿Mi deseo? Roa miró a las personas a su alrededor y dijo. ¿Podrías pedirles que se aparten? Mi asunto podría ser bastante importante, y prefiero que ellos no lo sepan. Al oír esto, el grupo estalló en protestas. Claire exclamó, indignada. ¿Qué? Eso es injusto. Sin embargo, la respuesta de Claire fue la mirada inusualmente seria de Roa. En ese instante, Claire notó que el chico había activado sus ojos dorados. Sus ojos, brillantes como lava fundida, miraban fijamente al señor elemental allá arriba. Había llegado el momento. Las restricciones se habían levantado, y el debilitamiento impuesto ya no estaba presente. En cierto modo, Roa era incluso más aterrador que en el mundo de Mushoku Tensei. Aunque no entendían del todo, el grupo que había pasado tanto tiempo juntos intuyó que algo malo estaba a punto de suceder. Ellis abrió la boca para intervenir, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Este y Restia aparecieron casi al mismo tiempo al lado de Roa, una vestida de negro y la otra de blanco, de pie juntas, mientras el señor elemental arriba solo las observaba con frialdad. Bueno, tú debes ser ese espíritu oscuro, ¿verdad? Por cierto, siento que esa chica de allá me resulta algo familiar. La mirada de Belpal se detuvo un instante en Ren Ashbel. Parece que has cambiado de dueña. ¿Tu deseo es el mismo que el suyo? Los labios de Belpal se curvaron en una sonrisa burlona, su rostro exquisitamente bello mostrando una expresión juguetona mientras sus ojos esmeralda esperaban una respuesta. Roa hizo una pausa, luego asintió y dijo. Sí y no. Estoy aquí para ayudarte, para liberarte. La sonrisa de Belpal desapareció. Su mano derecha agarró con firmeza la lanza junto al trono, y un destello frío cruzó sus ojos. La llamada liberación implicaba, naturalmente, matar directamente a la otra parte. Y en ese instante, el ambiente se volvió tenso. Claire estaba desconcertada, mientras que Ren Ashbel permanecía en silencio, pensativa, con la mano derecha ya aferrando el dispositivo mágico en su cintura. Sus recuerdos habían regresado por completo. Aunque los demás no entendieran el porqué, ella lo sabía perfectamente. Este se transformó en la espada sagrada asesina de demonios en la mano derecha de Roa, su hoja blanca como la nieve fluyendo como plata líquida. Justo cuando Roa estaba a punto de atacar y castigar a la entidad frente a él, Belpal sonrió de nuevo, y aquella atmósfera extraña se disipó. Belpal miró al usuario de espíritus que se atrevía a desafiarla y mostró una sonrisa autodespreciativa. Di tu deseo. Roa se sorprendió, mirando fijamente a la chica de cabello verde frente a él, y pronunció su petición. Quiero matar a los señores elementales enloquecidos.
Las chicas que rodeaban a Roa lo miraron conmocionadas, sus rostros llenos de incredulidad y asombro. ¿Ah, sí? Las reacciones del grupo no afectaron a Belpal. Solo miró al chico frente a ella y dijo: sé que mi tiempo de conciencia no durará mucho. También sé que el poder nos está corrompiendo poco a poco. Humano, sé que eres fuerte, pero ¿estás realmente preparado? Roa permaneció en silencio, mirándola fríamente. Belpal continuó, imperturbable. No somos enemigos. Todo comienza y termina con nosotros. Yo no soy el cuerpo verdadero del Señor Elemental del Viento. Solo soy su avatar, uno de los pocos fragmentos conscientes que le quedan. Tu espada no debería estar dirigida contra mí. La mirada de Roa era profunda, sus ojos dorado carmesí fijos en ella, esperando sus próximas palabras. Mi objetivo es el mismo que el tuyo. He estado esperando a alguien que pueda liberarnos. Después de darles un momento para reflexionar, Belpal hizo una pausa y luego añadió: entonces, permíteme guiarte. Corrientes de aire envolvieron el cuerpo de Belpal mientras flotaba en el aire, mirando hacia abajo al chico de cabello dorado. El viento convergía desde todas las direcciones de la isla, acumulándose en el lugar donde Roa estaba de pie, y al mismo tiempo, una formación apareció bajo sus pies. Era otro círculo de teletransporte. Roa levantó la vista, asombrado, sin comprender del todo lo que ocurría. A continuación, conocerás al verdadero Señor Elemental. Pero, por precaución, creo que sería mejor que tus compañeros te acompañaran. ¿Qué opinas? Habló como si reflexionara consigo misma, sin darle a Roa tiempo para responder. Antes de que Roa pudiera reaccionar, la luz comenzó a acumularse, y al instante siguiente, cuando abrió los ojos, la isla flotante ya no estaba a la vista. Frente a él se alzaba una puerta inmensa, tallada con patrones antiguos y complejos que causaban vértigo con solo mirarlos. Roa estaba frente a la puerta, aún sosteniendo la espada sagrada asesina de demonios en su mano derecha, y a su lado estaban Claire, Ellis y Rena Shvel. ¿Habían venido todas? Delante de la puerta estaba todo su equipo. Un destello sombrío cruzó los ojos de Roa, y su expresión se tornó grave. A decir verdad, Roa no quería en absoluto que ninguno de su equipo sufriera daño. Si tenía que enfrentarse al Señor Elemental, no estaba seguro de poder eliminarlos a todos de inmediato. Incluso usar la espada de luz podría no ser suficiente. Desconocía la verdadera fuerza de los señores elementales. Si entraban en combate directo y la situación se volvía caótica, tal vez no podría proteger a estas chicas. Mientras sus pensamientos se entrelazaban, una brisa suave lo rodeó, y una voz resonó en su oído. Esta es la puerta al espacio alternativo, el pasillo infinito. ¿Qué pretendes? ¿Por qué las involucraste? Preguntó Roa fríamente. Pero la respuesta vino del Señor Elemental del Viento, indiferente. ¿No es tu objetivo liberarnos? Es imposible hacerlo solo. Al fin y al cabo, hay 5 señores elementales en el escenario. Aunque ahora estén dormidos y nuestros poderes no estén en su punto máximo, seguimos siendo señores elementales. Las palabras del Señor Elemental del Viento dejaron a Roa completamente en silencio. El silencio no duró mucho, pues Claire lo empujó suavemente, mirándolo con fastidio. ¿Por qué? ¿Por qué deseaste asesinar a los señores elementales? Para los usuarios de espíritus de este mundo, los señores elementales eran equivalentes a dioses. Desconocían que, debido a las propias acciones humanas, el festival de la danza de la espada ya tenía grietas causadas por intrigas. Claire no conocía la historia detrás de todo, y Roa no tenía intención de contársela. Para personas comunes, esos asuntos eran demasiado pesados. Sin embargo, Roa olvidó que Claire era una de las perseguidas por el Señor Elemental del Fuego. Sin importar las decisiones que tomara, mientras participara en el Festival de la Danza de la Espada, tarde o temprano tendría que enfrentar a ese Señor Elemental enloquecido. Roa no respondió directamente a Claire, y dijo con naturalidad: te lo contaré después. Es una historia larga. Por cierto, ¿no puedes oír su voz?